Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Planificador de Bodas, Nuea, déjame hacerlo, basados en el libro. No confíes en las emociones de la novia porque son increíblemente volátiles. Dentro de la habitación de invitados utilizada para recibir a Nuea, había otro invitado no invitado que se había quedado para usarla. Cuando Cylon terminó de ducharse, se acercó y envolvió la cintura de la persona que estaba sentada en la cama, viendo la televisión. Su rostro se movió hacia el hueco del cuello blanco para poder inhalar el fragante olor corporal en sus pulmones, haciendo que Nanoea tuviera que moverse para escapar. Tu bigote me hace cosquillas. Haré algo más que hacerte cosquillas. Sin importar la queja, Cylon tomó el control remoto para apagar la televisión. Sus manos se aferraron a la cintura de Nuea mientras presionaba sus labios contra los hombros blancos que se habían enrojecido debido a su barba. Un sonido bajo resonó en su garganta. Eres tan blanco que me dan ganas de besar todo su cuerpo. Nuea se rió pero no huyó. En cambio, inclinó el cuello mostrando sus hombros para que pudiera acceder fácilmente mientras Cylon apretaba sus hombros. ¿Estás seguro de que es blanco? No es solo blanco, también es delicioso. ¿Es esto lo que piensas de mí? Creo que quieres luchar con todo tu cuerpo. Bueno, no dejes una marca en mi cuello. Mi familia lo vería mal. Cylon lo sabía bien. Con tan solo un toque, su piel blanca se volvía roja, así que Noah tuvo que protestar. ¿No me escuchaste? ¿Puedes mantener tu camisa abotonada? Eres tan rebelde. Soy egoísta. Sin importar nada, Cylon llevó sus manos bajo el dobladillo de la camisa, tocando la piel blanca y suave. Luego arrastró su palma hacia el pecho, escuchando los suaves sonidos de alguien que ya no quería seguir huyendo de él, incluso si estaba presionando con fuerza su hombro. Kunlom, no juegues así. No estoy jugando, hablo en serio. Silo no sabía si Nua quería provocarlo o pues solo llevaba una camisa blanca y delgada a través de la cual podía verse en ese momento sus pectorales. Usó la yema de los dedos para apretar con fuerza mientras besaba su garganta sin detenerse hasta que el suave cuerpo de Nua comenzó a retroceder. No juegues ahí, de verdad. ¿Es tu punto débil? En lugar de una respuesta, Nanue miró la palma de la mano y se mordió el labio. Su respiración se hizo más intensa, teniendo que darse la vuelta para encontrarse a los ojos con Cylon. Luego se inclinó hacia adelante para darle un beso. Cylon respondió a esta acción insertando su lengua dentro de la boca de Nua para sentir el calor que los estaba envolviendo. Su cuerpo se movió más para poder rozarse con el de Cylon, haciendo que el viento que entraba por la ventana no pudiera apagar el calor que sentía en ese momento. La punta de la lengua rozó contra la superficie hasta que se escuchó un sonido vergonzoso de sus besos. La saliva era dulce, uno huía, otro perseguía, uno retrocedía y el otro lo seguía de un lado a otro. De repente, el joven organizador dio marcha atrás, separó los dedos de los pies y subió a horcajadas sobre el cuerpo de Cylon. Sus manos se envolvieron alrededor de los hombros mientras hacía contacto visual. Esa mirada hizo que Cylon sintiera que estaba perdiendo la paciencia. Lo estaba desafiando. Era un reto de pasión. Esa noche Nanua no era como aquella noche. Tal vez porque no estaban borrachos, no se sentía dominado o que lo que estaba por hacer fuera un error. Los ojos de Nanua se llenaron de deseo. ¿Qué quieres hacer? Cylon usó una mano para tocar las mejillas blancas. La otra parte luego tiró de su mano para besarlo y respondió con una voz alegre. Quiero estar encima de ti desde el principio. ¿Puedes hacerlo? Ambas manos apretaron el cuerpo blanco de Noé al que ya se había hecho adicto, haciendo que el joven se sobresaltara un poco, pero aún así, Cylon siguió apretando su cuerpo sin importar nada. Luego bajó sus manos hacia sus irredondas que se frotaban contra su. Noé comenzó a girar sus caderas mientras Cylon apretaba la mandíbula. Era muy claro que estaba retándolo.
Kunlun, déjame jugar un poco más primero. Antes de que la figura alta pudiera darse la vuelta, las manos de Noah lo agarraron y presionaron con fuerza sus anchos hombros mientras sonreía. Cuando la persona que estaba intentando huir puso cara de súplica, ¿qué podía hacer Cylon además de acostarse mientras Noah presionaba sus labios en la barbilla? La punta de la lengua y luego persiguió el bulto prominente de la nuez de Adán que hizo que el cuerpo se... Su amante que lo estaba mimando se agachó para ver cómo ya se había formado un bulto en los pantalones. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres muy travieso y que me estás provocando? Ja, 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 había habido uno o dos. ¿Quién? Cylon rugió en su garganta mirando sin pestañear. Luego Noah sonrió ampliamente. Un exnovio. ¿Crees que a esta edad mantendré mi pureza para ti? En realidad, Cylon no esperaba ningún tipo de pureza porque sabía que había pasado por mucho, pero cuando supo que alguien más había visto esa hermosa y encantadora mirada, su corazón se opacó. Nanua parecía adivinarlo, así que se apresuró a presionar sus labios cálidos en las mejillas ásperas del mayor. Pero nunca le he hecho esto a alguien. Después de eso, Cylon se quedó quieto esperando ver qué haría. Noea todavía traía puestos sus pantalones mientras estaba sobre Cylon. Cuando se alejó, su cálido aliento se derramó por todo su cuerpo, haciendo que el novio tuvo que apretar la mandíbula con fuerza para contener sus emociones cuando Noah llegó hasta su ombligo. Tonto, realmente eres bueno. A Cylon le gustaban las expresiones faciales de Noah mientras comía, pero los gestos de su cara en ese momento eran aún mejores. Levantó su mano para acariciar su suave cabello mientras el rostro blanco se estaba poniendo rojo. Nanua lo estaba mimando y al mismo tiempo usaba su mano para prepararse a él mismo. Noea, déjame hacerlo.